El proyecto Museo Corbeta Esmeralda, nacido alrededor del año 2004 y que finalmente fue inaugurado en mayo del año 2011, tiene por finalidad representar de manera realista y palpable al buque más glorioso en la historia de la Armada chilena, que combatió y fue hundido en la Rada de Iquique el 21 de mayo de 1879. Siendo un ícono tan importante para nuestro país y gracias al aporte de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, a través de la Ley de Donaciones Culturales y bajo la administración de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, es que hoy podemos dar la bienvenida a quienes quieran visitar nuestro museo. Este recorrido museográfico, al igual que el guión de una película, está concebido en 13 escenas. Ingresan grupos de 10 visitantes quienes son llevados por un guía. Las 2 primeras escenas se realizan por el exterior, antes de ingresar al buque, en lo que representa un muelle que al recorrerlo se pueden apreciar 12 carteles con la información correspondiente a la historia desde la construcción del buque el año 1854 hasta su reincorporación al servicio el año 1879. Esta misma información es relatada por el guía de cada grupo y corresponden a las 2 primeras escenas del recorrido. Una vez al interior del buque, los visitantes son instruidos en el contexto histórico de la época. Bienvenidos al Museo Corbeta Esmeralda. Esta proyección dura alrededor de 1 minuto y medio. Es la antesala para el ingreso al sector de habitabilidad del buque. En este punto se cierran las compuertas exteriores y se da paso al siglo XIX. Se han modificado mínimamente ciertos aspectos estructurales, habiendo espacios los que se encuentran convencionalmente demarcados en rojo. En el sector de babor de popa y al exterior de la cámara de los guardiamarinas podemos apreciar los armerillos para los fusiles y que eran custodiados por un guardia de la guarnición de artillería de marina. En la escena 5, inmediatamente después de este sector del buque, el guía abrirá las puertas que conducen a la cámara del comandante. Aquí, el comandante realizaba sus tareas habituales de trabajo administrativo y profesional, como también de rancho o alimentación. En el cielo de este lugar se pueden apreciar además estas cuerdas llamadas guarnes, que formaban parte del sistema de transmisión, desde la rueda de gobierno hasta la pala del timón. Los jardines del comandante o baño se encuentran ambientado con un mobiliario del siglo XIX y su tina de cobre es una reproducción de la época, así como este candelabro pendular, el cual permitía absorber el movimiento del buque y mantener la vela en posición vertical. Inserto dentro de la cámara se encuentra el camarote del comandante y donde se puede apreciar ordenanzas de la Armada que datan de 1793. En la escena 6 muestra la antecámara de los guardiamarinas, oficiales de menor rango, que era utilizado para el rancho por ellos, así como también por los oficiales mayores como los ingenieros y contadores. En caso de combate, parte del mobiliario, como las bancas, se retiraban, se tiraba arena al suelo y se utilizaba como hospital de sangre para atender a los heridos. Destaca entre los objetos personales el violín del guardiamarina Riquelme, quien deleitaba a sus compañeros durante las noches, inclusive la noche previa al combate. Inmediatamente al lado y más a proa, encontramos la cámara de oficiales. Aquí desarrollaban sus actividades de rancho y esparcimiento, así como también las reuniones de planificación de los oficiales de guerra, con excepción del comandante y los guardiamarinas, que tenían sus propios espacios. En el sector intermedio del buque llegamos a la escena 7, correspondiente a la sala de la máquina del buque, donde se explica cómo funcionaba el sistema de propulsión. Todo esto ambientado con un sonido de máquinas reales que fueron recopilados para que el público se sienta envuelto en el trabajo de la máquina. Era abierta en su parte superior, por lo tanto desde esta posición se apreciaba la máquina de 200 HP de potencia y al sector de calderas se accedía a través de esas puertas. La escena 8 corresponde al sector de habitabilidad de la marinería. De día era usado como un gran comedor al cual se accedía por turnos y de noche las mesas eran desmontadas para dar paso a la instalación de los colles, donde descansaba la tripulación. Destacan en exhibición las réplicas de los sables de abordaje. Más hacia el sector de proa, en esta misma cubierta, podremos apreciar el acceso a la Santa Bárbara, que era donde se almacenaban las cargas propelentes en la forma de saquetes. En un compartimiento y en otro, de similar tamaño, se guardaban las granadas y proyectiles.
podemos apreciar la dimensión de un proyectil que correspondía al Huáscar y la destrucción que provocaban estos enormes proyectiles de 300 libras a la vieja corbeta de madera. Como parte de la escena 9, se indica que al momento de su construcción, el aparejo velero de la Esmeralda era similar al de cualquier buque de guerra de su tipo. Las corbetas eran buques de 3 palos verticales, llamados a veces palos reales. De proa a popa, estos eran trinquete mayor y mesana, el bauprés, que era el palo extendido en el sentido del eje longitudinal del buque más allá de la proa. También tenía una extensión llamada botalón de foque. Ya en la escena 10 se explica la maniobra de izado y de varado del ancla. Parte de esto se aprecia desde el mismo entrepuente bajo cubierta, pasando hasta la cubierta y terminando en el castillo de proa. La Esmeralda poseía 5 anclas, 2 de leva, una de respeto o repuesto en caso de perder alguna durante maniobra, y 2 anclotes. Al detenernos en la cubierta de cañones, vemos que la totalidad de la artillería de la Esmeralda se disponía sobre la cubierta de cañones. El 20 de mayo de 1879 contaba con 12 cañones Armstrong de 40 libras, 4 cañones Whitworth de 32 libras y 2 cañones Armstrong de 6 libras. En la escena 11, conocida coloquialmente como chupeta, encontramos la rueda de gobierno cuya leyenda, gloria, victoria, hace referencia al santo y seña que utilizó Lord Cochrane durante la captura de la primera Esmeralda en el puerto del Callao la noche del 5 al 6 de noviembre de 1820 y que correspondía a una fragata de la Marina Real Española. La sala del oficial navegante o sala de cartas cuenta con varios elementos de época: catalejo, regla paralela, cartas náuticas, un termómetro y un escandallo, que era un elemento para determinar la profundidad y el tipo de fondo marino dependiendo de las adherencias que contenía en su extremo cóncavo. Se explica cómo se elevaba la hélice para no interferir en la hidrodinámica del buque mientras éste navegaba a vela. Conoceremos la última escena correspondiente al rol del comandante Pratt. Veremos el sitio desde donde el comandante arengó a la tripulación previo a entrar en combate y entenderemos lo dificultosa que fue la primera maniobra de abordaje que costará la vida de Pratt, Aldea y del soldado Canale. Y concluiremos con el recorrido guiado. Ponerle cuerpo a la historia será el objetivo del recorrido. Mostrar las condiciones de hacinamiento y estrechez en que vivían los hombres de mar en aquella época, la diversidad de edades, nacionalidad, y pese a todas las dificultades, logran vencer la adversidad, unidos en el patriotismo, la camaradería y la lealtad. Museo Corbeta Esmeralda.